El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta donde la liturgia nos propone contemplar la tercera persona de la Santísima Trinidad. El próximo domingo estaremos celebrando el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero hoy se nos pide contemplar únicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, podemos decir que existen tres clases de personas. La primera, la persona humana, que somos nosotros. ¿Cuántas hay? Hay muchas personas humanas. La segunda, las personas angélicas, los ángeles, que también hay muchos ángeles. Y la tercera, la persona divina, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora bien, ¿por qué persona? Persona porque tiene una voluntad, tiene una inteligencia, tiene una libertad, tiene una fe, etc. Esa es una de las características de la persona: la voluntad, la libertad, la inteligencia. Esto es un objeto litúrgico, pero no es una persona. Él no dice: pues tengo la voluntad de ir a misa, o no dice: hoy no quiero ir a misa, ¿no? Tampoco tiene una libertad. Nosotros sí tenemos la voluntad, la libertad, la inteligencia, la fe. Otra característica de la persona es que se puede relacionar. Las personas se pueden relacionar, las cosas no. Ahí tenemos a tres velas juntas, están juntas, pero no se pueden relacionar entre sí. No se pueden poner a platicar: hola vela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, ¿verdad? Si ahorita yo les dijera: a ver, entre ustedes se van a preguntar con el que tienen a un lado, pregúntenle su nombre, pregúntenle cuántos años tiene, pregúntenle cómo se sienten. Sí se puede poder dialogar, ¿verdad? Sí se pueden relacionar. Entonces, esa es una característica de la persona, que nos podemos relacionar. La tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu. No es algo como algo muy interior, algo muy de sentir, como algo, como una idea. No, es una persona. Y si es una persona, me puedo relacionar con el Espíritu. Debe de haber una relación. Las cosas no se pueden, yo no me puedo relacionar en ese sentido con las cosas. Tal vez yo le puedo hablar a la vela, pero la vela no me va a responder, ¿no? Entonces, la tercera persona de la Santísima Trinidad también como persona se quiere relacionar con nosotros. También quiere entablar un diálogo con nosotros. También quiere tener un puente o una comunicación con nosotros.
Nadie puede decir, es que Dios no me escucha, porque por medio del sacramento del bautismo hemos recibido al Espíritu Santo. Dice San Pablo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nosotros habita Dios. A veces hay gente que me dice, Padre, usted que está más cerca de Dios, pida por mí. A veces me quiero imaginar como si Dios estuviera aquí juntito, yo a un lado, y ustedes estuvieran así a kilómetros y kilómetros y kilómetros. No. Dios está en nosotros. Dios habita en nosotros, que no lo queremos escuchar, que no nos queremos relacionar, que no lo queremos atender, es otra cosa. Pero Dios como persona se quiere relacionar. Hoy celebramos esta fiesta de Pentecostés. Era una fiesta muy antigua, no era una fiesta del Nuevo Testamento, era una fiesta que se vivía ya desde el Antiguo Testamento. En un primer momento tenía un tinte agrícola. Era donde los agricultores tenían las primeras cosechas, tenían las primicias de su cosecha y se la ofrecían a Dios. Era toda una fiesta, pero era una realidad que no todos se dedicaban a la agricultura. Poco a poco esta fiesta fue tomando un tinte religioso y cultural, donde los judíos también celebraban la fiesta de Pentecostés, pero ellos no ofrecían las primicias, ellos recordaban la nueva ley con Dios, la nueva alianza con Dios, el nuevo pueblo, y no porque hubiera otra ley, sino porque se renovaban en esa fiesta. Qué importante es el renovar. El día de ayer algunos matrimonios renovaron sus promesas matrimoniales. No se volvieron a casar porque ya están casados, pero renovaron, recordaron a qué se habían comprometido el día de su boda. Lo hicieron de nuevo. Entonces renovar es recordar. Los judíos recordaban esta alianza que tenían con Dios, recordaban esa ley que tenían con Dios, recordaban que eran el pueblo elegido por Dios. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere unir estas dos fiestas, la fiesta agrícola y la fiesta de la ley, y dice, el nuevo pueblo de Israel es aquel que se renueva, es aquel que renueva su ley, renueva la ley de Dios y ofrece sus primicias. Escuchábamos en la admonición al inicio que esta fiesta de Pentecostés es donde nace la iglesia. Hoy podríamos decir, haciendo una analogía, hoy cumplimos un año más como iglesia. Hoy es nuestro cumpleaños como iglesia, porque es el Espíritu Santo, el principio de vida, el que le da sentido a esta familia cristiana que le llamamos iglesia. Esa persona que quiere relacionarse con nosotros, esa persona que habita con nosotros y habita para que seamos el nuevo pueblo de Israel. En cada Eucaristía tenemos que salir renovados, tenemos que salir diferentes, con otra mentalidad, con otra alianza, con una nueva alianza con Dios. Dios se compromete a ser Dios y proveer al pueblo, y nosotros como hijos de Dios y pueblo de Dios nos comprometemos a serle fiel a Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, les iba a preguntar los dones del Espíritu Santo, pero me iban a hacer trampa, iban a voltear ahí y rápido me iban a decir cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos 7 dones, pero no solamente son 7 los dones, son más. El número 7 en la Sagrada Escritura significa plenitud. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7. Es decir, si nosotros vivimos los sacramentos, vamos a tener la plenitud. Los 7 dones, repito, no porque haya solamente 7, no, son muchos dones, pero significa el número 7 plenitud.
muchos de los dones que podemos recibir de parte del Espíritu Santo. Pero esos 3 dones esos 7 dones o todos los dones los podemos resumir en 3 momentos. El primer momento, el Espíritu Santo, que es el principio de vida, va a hacer que yo me pueda relacionar con Dios, que yo pueda tener contacto con Dios. Escuchamos en la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto: hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos facilita el contacto, la comunión con Dios. En una ocasión, un obispo, no de aquí de Puebla, un obispo en una celebración de confirmación decía: a ver, levante la mano, ¿quién cree en Jesús? Todos levantaban la mano. Ya, muy bien, bájenla. Ahora levante la mano quien pueda decir que es amigo o que considera amigo a Jesús, pero no en un sentido de creer, ¿no? Es mi amiguito Jesús, no, yo creo que es mi amigo Jesús, no. En un sentido vivencial. ¿Quién es tu amigo? Aquel con el que platicas, aquel con el que te llevas, aquel con el que te ríes, con el que convives, con el que te ayuda o se ayudan mutuamente. Y decía el obispo: levante la mano quien puede decir que Jesús es su amigo en ese sentido. Y ya no todos levantaban la mano. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos permite, desde luego, llevar una vida de oración. Y aquel que lleva una vida de oración, desde luego se ve. El Papa Francisco, cuando visitó México allá en el 2016, tuvo un encuentro con sacerdotes, religiosos allá en Morelia. Y recuerdo muy bien esas palabras. Yo estaba recién ordenado, estaba muy emocionado porque iba a ver al Papa y estaba yo recién ordenado, ¿no? Y el Papa empezó su meditación diciendo: hay un refrán y dice, este refrán lo podemos aplicar: dime cómo rezas y te diré quién eres. Y nos decía así a los sacerdotes y a los consagrados: dime cómo rezas y te voy a decir quién eres. Hoy podríamos decir: ¿cómo estamos en el sentido de la oración? Seamos sinceros. A veces la oración ya la limitamos a simplemente el santiguarnos o el persignarnos. A veces la oración la limitamos a un Padre Nuestro y una Ave María, y no con ello quiero decir que eso esté mal o sea poco, pero la oración, más allá de repetir oraciones o frases, la oración es un encuentro. Una vez que se han encontrado, empieza el diálogo. Para que ustedes y yo pudiéramos platicar, nos tuvimos que haber encontrado. Ya nos encontramos y ahora sí estamos platicando, ¿no? Dialogando. Yo les digo: el Señor esté con ustedes, y ustedes responden: y con tu espíritu. Nos encontramos y dialogamos. Y muchas veces no nos encontramos con Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos va a guiar hacia el encuentro con Dios. Si no ocurre eso, significa que no le estoy haciendo caso al Espíritu Santo. Segundo, el libro de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hoy como primera lectura nos habla que estaban los discípulos, también estaba la Virgen María. Reciben al Espíritu Santo y comienzan a hablar. Hablan lenguas nuevas, hablan un solo idioma. Y dice la primera lectura: venían muchos judíos de otras regiones y entendían perfectamente lo que los discípulos les querían decir. Esta primera lectura, podríamos decir, se contrapone a la Torre de Babel, el pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió allá en Babel? Los hombres decían: vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para que ya no dependa de nosotros, ya no dependa de Dios
que nosotros lleguemos al cielo. Si nosotros queremos llegar al cielo, nos subimos a esta torre y vamos a llegar al cielo. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a hablar diferentes idiomas y ya no se pusieron de acuerdo y ya no pudieron construir esa torre. Hoy escuchamos en la primera lectura, venían de diferentes lugares y hablaban un solo idioma. Hoy nos puede pasar como la Torre de Babel en nuestra familia, que cada miembro de la familia hable un idioma diferente, conforme a la violencia, conforme a la mentira, conforme a la lujuria, conforme a la violencia, un idioma totalmente diferente. Y eso lo que va a hacer es que no se pongan de acuerdo. Por eso en muchos casos en nuestras familias no podemos construir un proyecto porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el idioma que tenemos que hablar? El idioma de la verdad, el idioma de la justicia, el idioma del perdón, el idioma de la caridad, del respeto, de la misericordia. Cuando todos buscan ese idioma, todos nos acoplamos. Pero cuando uno empieza a decir una cosa y el otro lo empieza a contradecir, empezamos con las discusiones, empezamos con los pleitos y no nos ponemos de acuerdo. Entonces el Espíritu Santo es el que une. Hoy el Espíritu Santo, pues no solamente hoy, siempre el Espíritu Santo quiere unir tu matrimonio, quiere unir tu familia, quiere unir a nuestra iglesia, pero muchas veces no hablamos el mismo idioma del Espíritu Santo. 3. El Espíritu Santo nos lleva a la oración, nos lleva a la unidad. Y 3, eso viene como una consecuencia. El Espíritu Santo nos hace crecer como personas. Aquel que ora, aquel que hace oración, inmediatamente se ve. Porque en sus pensamientos no va a caber la palabra odio, no va a caber la palabra mentira, no va a caber la palabra resentimiento. Porque tiene una amistad con Jesús, porque busca la unidad, y aquel que busca la unidad crece. Muchas veces nuestros matrimonios no crecen porque nos faltan estos dos elementos. Y nos faltan los dones del Espíritu Santo también. Entonces, escuchamos en el Evangelio cómo los discípulos, dice, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos, los saludó, la paz esté con ustedes, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a reflexionar la vida de todos los apóstoles, yo me puedo atrever a decir que tuvieron más problemas después de que recibieron al Espíritu Santo que antes de haber recibido al Espíritu Santo. Tuvieron más problemas, más dificultades. Los persiguieron, los calumniaron, los criticaron, los rechazaron. Tuvieron más problemas, pero tuvieron al Espíritu Santo con sus dones de fortaleza, de sabiduría, de ciencia, de piedad, de temor de Dios, de consejo. Y con esos dones, y entre más dones del Espíritu Santo, pudieron hacer frente a los problemas. ¿Cuántos de nosotros estamos así como los discípulos, encerrados? Encerrados en nuestro egoísmo, encerrados en nuestra vanidad, encerrados en nuestra forma de pensar, y hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, recibir al Espíritu Santo no es encerrarse, sino es salir. Necesitamos salir, necesitamos evangelizar. ¿Va a haber problemas? Sí, créanme que va a haber muchos problemas. Yo se los he dicho. A veces yo me pongo a pensar, creo que si yo no hubiera sido sacerdote, yo creo que no hubiera tenido tantos problemas como los tengo acá, ¿no? En la vida sacerdotal, ¿no? Tanto problemas personales, problemas como párroco, problemas entre otras cosas, ¿no? Pero
Es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que no nos hace cobardes. Somos valientes. El cristiano es valiente, no es cobarde, no es miedoso. Claro, no anda buscando ahí pleitos, no anda buscando problemas, pero tampoco le tiene miedo a los problemas. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da la vida, el que nos fortalece, el que nos lleva a la comunión con Dios. Queremos una iglesia viva, queremos una iglesia unida. Nosotros como miembros y como piedras vivas, dice San Pablo, tenemos que ser diferentes. Veía en estos días por ahí un meme o una frase, ¿no?, que subían a las redes sociales y decía: todo mundo quiere sacerdotes diferentes, todo mundo quiere una iglesia diferente, pero nadie quiere cambiar, nadie quiere ser diferente. Pero eso sí, queremos que todo el mundo cambie, pero no queremos cambiar, nos encerramos. El Espíritu Santo, si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo y yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, podemos emprender un camino, un solo camino que nos conduzca a Dios y a la vida eterna, al amor, a la felicidad, a la misericordia, a todo lo que conlleva Dios. Se ponen de pie.